Soy Arnulfo García González, alumno de la tercera generación de la Escuela Nacional de Cuadros, y en el siguiente video se hace una breve narración del liberalismo y nacionalismo mexicano, el Estado liberal y el federalismo, eventos políticos más relevantes del siglo XIX, aspectos de la Revolución y nuevo Estado. El liberalismo mexicano fue una tendencia intelectual y política con influencia en algunos sujetos históricos que participaron en la Guerra de Independencia y en la Guerra de Reforma durante el siglo XIX. El Estado mexicano, reorganizado después de 1870, no era totalmente liberal, sino que fue el resultado de las influencias que el liberalismo, conservadurismo y centralismo tuvieron sobre los integrantes del Constituyente de 1857. Esta filosofía tiene dos vertientes: el liberalismo político-jurídico y el liberalismo económico. El primero se basa en las libertades personales, la secularización y un gobierno orientado cada vez más hacia la república y la democracia. El segundo se basa en el libre mercado y en que no intervenga la autoridad para el comercio más que para servir de árbitro. Esta filosofía fue aceptada en la sociedad de la Nueva España por la influencia de los sucesos internacionales, como lo fueron la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Las ideas que conllevaron a estos eventos estaban en boca de la clase intelectual alrededor del mundo. La clase media logró hacer llegar al liberalismo a las masas por medio de traducir la filosofía a algo más comprensible y más dirigido a los anhelos de la sociedad popular. El liberalismo en México, acompañado de la búsqueda de la independencia del país, da origen a la creación de la Constitución de Apatzingán. Su esencia es la libertad, la república y la soberanía. Aún limitado y con intolerancias, pero para la época fue documento de progreso social. En 1823, el pensamiento liberal ya está permeado en el país. La voluntad en general se inclina a que la república sea federal. La semilla de esto viene desde la época colonial, cuando se formaron cabildos, ayuntamientos, universidades y juntas locales. Otro factor es la idea liberal de que todo hombre debe vivir en igualdad de oportunidades ante la ley. Era imposible para una persona viviendo lejos del centro resolver sus problemas legales, estando los tribunales tan retirados de sus negocios. Se exigía el respeto al derecho de autogobierno, y las provincias buscan que el Congreso Constituyente se pronuncie por un federalismo. Claro que también hubo oposiciones al federalismo. Ramos Arizpe se manifiesta en contra de la centralización de administración de justicia. Fray Servando Teresa de Mier pronuncia un discurso en el Congreso oponiéndose al federalismo tal cual como estaba siendo propuesto. Y en el Congreso hay mucha oposición. Uno de los argumentos más fuertes fue: ¿para qué desunir lo que ya está unido? También se argumenta que el pueblo no entiende lo que es el federalismo, pero se anula el argumento al explicar que el pueblo no entiende en realidad a la república tampoco. Se critica que el modelo esté inspirado en la Federación Norteamericana, pero es otro argumento nulo cuando se explica que eso no significa que sea un mal. La tendencia descentralizadora y la decisión federalista son incontenibles. Santa Anna aprovecha para proclamar el Plan de San Luis Potosí el 5 de junio de 1823, en donde pide se forme un ejército para proteger la libertad mexicana. Francisco García, Valentín Gómez Farías, Antonio Valdés, José María Covarrubias, Manuel Crescencio Rejón y Prisciliano Sánchez son personajes que empujan la Confederación. Proponen congresos provinciales y presupuesto federado, en donde cada estado es independiente y soberano, con su gobierno, congreso y tribunales. Se proyecta el Pacto Federal de Anáhuac y se hace el plan de la Constitución Política. En el proyecto de acta constitutiva se declaraban las funciones del Ejecutivo, las cuales eran promulgar leyes generales, administrar al ejército y administrar las relaciones exteriores, entre otras. Se eliminan artículos del proyecto por ir en contra del pensamiento liberal, tales como darle fueros especiales a quienes estuvieran gobernando a través del Ejecutivo. Finalmente, el Congreso vota por una república federada. Los sucesos políticos más relevantes del siglo XIX comienzan con el grito de Dolores que da el cura Miguel Hidalgo, iniciando el movimiento armado buscando la independencia de México el 16 de septiembre de 1810.
A los 3 años se firma el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, primer documento legal proclamando la separación de la Nueva España. Este acto es convocado por José María Morelos y Pavón y firmado por los diputados del Congreso de Anáhuac. Conlleva a la promulgación de la Constitución de Apatzingán por el Congreso de Chilpancingo el 22 de octubre de 1814. Y en 1820 se promulga el decreto militar español por el cual se restablece la Constitución de Cádiz y los decretos de Cádiz. Finalmente, la lucha y la presión conducen a que Juan O'Donojú, conocido como el último virrey de la Nueva España, firma junto con Iturbide los tratados de Córdoba, para posteriormente firmar el Acta de Independencia de México el 27 de septiembre de 1821. Esto lleva a la coronación de Agustín de Iturbide como el primer emperador de México, lo cual no es muy bien aceptado entre la política mexicana. Esto lleva a que Antonio López de Santa Anna proclame el Plan de Casamata, en el que se logra instaurar la República y exiliar a Iturbide. Más de un año después, entra en vigor la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, definiendo al país como una república federal representativa, y tiene como un primer presidente a Guadalupe Victoria. Le sigue presidiendo al país Santa Anna, pero es sucedido casi inmediatamente por Valentín Gómez Farías, quien proclama las reformas liberales, las cuales tenían como objetivo quitarle poder a la Iglesia y al ejército. El 30 de diciembre de 1836 se expidieron las 7 leyes reformando la Constitución y así convirtiendo la Federación una vez más en una república centralista. Esto conlleva a que Texas proclame su independencia. Durante estos años, los norteamericanos tienen una política expansionista, lo que hace que en 1846 intervengan en México y logren su cometido cuando se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde México pierde gran parte del territorio, pero logra paz con los norteamericanos el 30 de mayo de 1848. 6 años después se pronuncia el Plan de Ayutla, dando fin a la dictadura de Santa Anna y se reinstala la República. Juárez, Álvarez y Comonfort promulgan leyes de reforma y el 5 de febrero de 1857 la nueva Carta Magna. El 17 de diciembre de 1857 se inicia la guerra de reforma entre conservadores partidarios de Comonfort y liberales. Termina en 1861 con la entrada de Juárez a la capital del país. Llega una intervención francesa en 1862 y ocupan la capital del país y finalmente logran establecer el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo siendo coronado en abril de 1864. Es un imperio muy corto, ya que Juárez derroca al imperio y ejecuta a Maximiliano. Juárez muere en 1872 y es reemplazado como presidente por Sebastián Lerdo de Tejada. El 29 de noviembre de 1876, el general Porfirio Díaz asume la presidencia, solo siendo interrumpida pocas veces y por poco tiempo, hasta que fue restablecida definitivamente en 1884, así dando inicio al porfiriato. El porfiriato tiene auge económico e industrial hasta que se estanca. El primer grupo político en manifestar la inconformidad con el porfiriato fue la Iglesia Católica, principalmente por conservar la postura anticlerical de la Constitución de 1857, sumando a los problemas sociales que ya existían en el país. A través de su publicación llamada La Regeneración, los hermanos Flores Magón dirigieron las críticas más importantes al régimen del general Porfirio Díaz, convenciendo y concientizando a la sociedad de la situación del país. El grupo político que gozaba de la inclinación del presidente era conocido como los científicos, aunque el general Bernardo Reyes tenía más apoyo político que los científicos. Es por eso que en 1909 Díaz lo manda al extranjero a servirle en materia de relaciones exteriores. Lo único que provoca es que el apoyo que tenía el general Bernardo Reyes se trasladara a Francisco I. Madero, quien encabezó el movimiento antirreeleccionista. Madero en 1910 constituye el Partido Nacional Antirreeleccionista. Porfirio Díaz lo encarcela y gana la reelección.
Madero se va al exilio a Norteamérica, en donde consigue apoyo y planea su lucha armada. Se le suman estados del norte del país, conformado principalmente por la clase popular. Tras años de lucha, y ya muy débil el ejército federal, renuncia a Porfirio Díaz, firmando los tratados de Ciudad Juárez. Hubo caudillos revolucionarios como Emiliano Zapata y Pascual Orozco que no estaban conformes con los acuerdos en estos tratados, lo cual hace que la presidencia de Francisco I. Madero, que se concreta en el 1911, sea una presidencia políticamente débil. Durante su gestión nacen muchas organizaciones obreras, y quienes alguna vez fueron aliados, ahora se rebelan. Francisco I. Madero nombra a Victoriano Huerta para apagar las rebeliones, pero la sorpresa fue cuando el mismo Huerta se rebeló, derroca a Madero y lo asesina. Al poco tiempo el gobernador Venustiano Carranza crea el ejército constitucionalista para derrocar a Huerta. Hubo otros que también se rebelaron y Norteamérica colaboró a la derrota de Huerta, que fue plasmada en los tratados de Teoloyucan en 1914. Esto genera la guerra de facciones entre los diferentes grupos que se rebelaron ante Victoriano Huerta. Quien obtiene el reconocimiento de los Estados Unidos es el gobierno de Venustiano Carranza, siendo preconstitucionalista, y después de la Constitución de 1917 se convierte a un gobierno constitucionalista. Carranza muere después de la revuelta de Agua Prieta y se elige a Álvaro Obregón como presidente. La siguiente elección presidencial la gana Plutarco Elías Calles, a quien le tocó sufrir la Guerra Cristera, la cual obligó al gobierno a hacer acuerdos con la Iglesia, logrando paz entre estas instituciones. En el gobierno de Plutarco Elías Calles se ve amenazado el régimen de la no reelección, incitando esto el asesinato de Obregón y creando la necesidad de formar el Partido Nacional Revolucionario, lo cual se consolidó en 1929, dando el inicio de una nueva etapa al país.